Article 1 is adopted. The question is on adoption of Article 2. Article 1 is adopted. The question is on adoption of Article 2. The special report, the House impeachment vote. Esto parece un cuento. Había una vez un impeachment. Pero lo cierto es que estamos hablando del poder militar y económico que aún controla y maneja el planeta. Un impeachment que no es de leyes ni pruebas, sino de matemáticas. 53 de los 100 senadores son los amigos del presidente. Pero eso es lo que menos importa. Lo que realmente importa es por qué todos los demonios se están peleando en esta Navidad caliente allá en la Casa Blanca. Lo que importa es qué esconde este impeachment, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Una cortina de humo con humor. Recen por mí, dice Trump. Código rojo es una guerra contra la democracia. Eso es de risa, pero lo otro es de terror. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. The president used the power of his public office to obtain an improper personal political benefit at the expense of America's national security. When the president's wrongdoing was revealed, he launched an unprecedented, indiscriminate, and categorical campaign of defiance and obstruction. You're declaring open war on American democracy. You are the ones interfering in America's elections. You are the ones subverting America's democracy. We did nothing wrong, nothing whatsoever. This was just an excuse. He tried to cheat, he got caught, he confessed, and then he obstructed the investigation into his misconduct. Christmas. I want you to keep this in mind. When Jesus was falsely accused of treason, Pontius Pilate gave Jesus the opportunity to face his accusers. During that sham trial, Pontius Pilate afforded more rights to Jesus than the Democrats have afforded this president in this process. Article 1 is adopted. The case is so darn weak coming over from the House. We all know how it's going to end. There's no chance the president's going to be removed from office. Donald Trump envió una carta de Navidad a Nancy Pelosi, donde se burla de los demócratas y los acusa de golpe de Estado. Y aunque Donald Trump será defendido por los republicanos, los mismos republicanos le advierten. Mr. President, pull us together as a country. This joke does not help. It is not funny in my view. Parte de la comunidad evangélica cristiana de Estados Unidos pide a Trump que renuncie. Una de las más importantes revistas lo acusa de traicionar la Constitución. La Cámara de Representantes no quiere entregar la acusación al Senado. Retrasará el juicio hasta que se aseguren que será justo. Pero mientras todos están distraídos, quizá la clave esté en estudiar el caso años atrás en Ucrania. Ponga atención. Viktor Yanukovych, presidente de Ucrania de 2010 y sacado del poder por la violencia en las calles. Viktor fue acusado de no querer unirse a la Unión Europea, eligiendo en cambio el dinero de Rusia. Viktor era el jefe de Mykola Zlochevsky. Mykola es el dueño de la gigante gasera Burisma. Mykola contrató al hijo de Joe Biden. Viktor escapó a Rusia, acusado de traición. Mykola es sospechoso de robo y corrupción de millones de dólares. Mykola se cree que está en Mónaco. Trump acusó a Joe Biden de eliminar la investigación contra su hijo y la empresa de Mykola a cambio de favor de Estados Unidos. Así, Viktor, Mykola y los Biden podrían estar del lado de Rusia.
Sorpresa, han cerrado todas las cuentas de Hispan TV en YouTube. La última, que era la de Detrás de la Razón, pues también la cerraron. Pero sorpresa, la personal, la mía, la de un servidor, sigue abierta. Búsquela, por favor. Dice Detrás de la Razón, oficial Roberto de la Madrid, ahí con decenas de miles de seguidores, ahí seguimos a sus órdenes. Y le suplico que reparta el link a todos los que pueda para que no crean que hemos cerrado. Tenemos esta noche a dos maestros en su campo. Vamos directamente, el gran periodista en España, Eurico Campano, muchísimas gracias. Y en el Cono Sur, un gran internacionalista, Juan Francisco Coloane, incluso no solo experto en Naciones Unidas, sino que estuvo dentro de Naciones Unidas. Buenas noches a los dos. Eurico, comienzo contigo. Desde tu análisis, explícame la tragedia, el circo, la broma o el juicio justo o injusto que estamos viendo en Estados Unidos, por favor. Muy buenas noches, Roberto, buenas noches, Juan Francisco, y a toda nuestra millonaria audiencia, ¿no? Siempre envío un abrazo muy fuerte, por supuesto, a mi querido amigo Roberto de la Madrid, a mis contertulios, a mis compañeros cada semana en este programa, y también a nuestra millonaria audiencia que, a pesar de estas cosas, de estos incidentes negativos para la libertad de expresión y que suponen el cierre de cuentas de Hispan TV por parte de YouTube, o oscuros intereses a los que a lo mejor no les interesa un periodismo y una información en libertad, pues es muy difícil. Formamos parte de un oficio que ya está muy curtido para intentar acallarnos o para intentar coartar nuestra libertad. Respondiendo a tu pregunta, Roberto, estamos ante un país absolutamente dividido, estamos ante un país tristemente más parcelado, más fraccionado que nunca, ante un presidente que se ha caracterizado por una trayectoria no solamente errática, sino incluso circense, algo que es completamente inadmisible, viniendo como viene de la que hasta ahora, o hasta hace mucho, hemos tenido por la primera potencia del mundo. El menos importante de todos los elementos de este proceso es que el impeachment vaya a triunfar o no. Matemáticamente, como tú bien has centrado en tu análisis inicial, es evidente que no, puesto que harían falta al menos que 20 republicanos cambiaran de bando y votaran a favor de la iniciativa demócrata, cosa que no se va a producir bajo ningún concepto, habida cuenta de que además hace un par de días cerraron las filas, aunque sabemos también por otra parte que no todo el Partido Republicano, ni mucho menos, está de acuerdo con Donald Trump, pero insisto, no va a haber fisuras en ese terreno. Por lo demás, los otros dos presidentes que en la historia fueron sometidos a un proceso de estas características, Richard Nixon, que dimitió antes de llegar al término del impeachment, y Bill Clinton en 1998, registraron fugas de su partido y a la vez votos del partido contrario. En este caso, Clinton, que era demócrata, registró algunos apoyos republicanos, y Nixon a la viceversa. Pero por encima de eso, digo, el gran drama de los Estados Unidos no solamente es esa sociedad parcelada, fraccionada, dividida, enfrentada, me atrevería a decir, sino un presidente que pasará a la historia con un baldón, con una mancha gravísima en su hoja de servicios, en los años que le queden de vida, y por supuesto para la posteridad, como es el haber sido sometido a esta humillación. Veremos a ver si existe un juicio justo, como reclama Trump, o precisamente las reglas de este proceso son justas, que es lo que reclaman los demócratas con Nancy Pelosi a la cabeza. Desde luego, cosas muy extrañas han sucedido. Los cargos no son baladíes, no son ninguna broma. La obstrucción al Congreso y la propia corrupción que supone el hecho de que un presidente, nada menos que esté bajo sospecha de injerencia en los asuntos internos de otro país a cambio de presuntas contraprestaciones económicas, o cuando menos de un chantaje al que Ucrania habría sido sometida para beneficiar sus intereses electorales. Es muy llamativo que además haya algunos estados que tradicionalmente podrían inclinarse del lado demócrata y que ahora mismo Trump se jacta de tener muy controlados, como Michigan, como Wisconsin, como Ohio, etcétera, etcétera, y en los que puede estar la clave también dentro de unos meses de la futura reelección o no del presidente de los Estados Unidos. Me parece inadmisible, eso sí, por cerrar esta primera intervención, perdona que me haya extendido, Roberto, el lenguaje absolutamente bélico, el lenguaje absolutamente chulesco, propio desde luego no de un mandatario internacional y menos de la primera potencia mundial, sino propio casi de una taberna de barrio, que utiliza un presidente que ridiculiza
en Twitter determinadas características físicas de la líder demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otro tipo de iniciativas, pues que hacen que nos encontremos ante un personaje imprevisible y muchas veces en ese símil que tanta gracia te hace y tanto te gusta, con la sensación como ciudadanos del mundo que al final somos, de estar en manos pues casi de un mono al que prestas una pistola, dicho sea sin afán peyorativo ni insultante, sino como una descripción caricaturesca de la triste realidad en la que estamos instalados desde hace más de 3 años ya de Trump en la Casa Blanca, y en cuyas manos está la política internacional de una forma absolutamente errática, sin saber muy bien qué va a pasar con todas las tensiones y todos los retos geopolíticos a los que nos vamos a enfrentar, y tristemente tenemos que estar pendientes de un problema personal, de unas más que presuntas y más que sospechosas actividades privadas de Donald Trump. Bien. Juan Francisco Colomé, gracias. Antes de empezar a profundizar lo mismo desde tus deducciones, ¿a qué asistimos en Estados Unidos? Bueno, yo coincido en parte lo del colega español. Me gustaría agregar lo siguiente. A mí me parece que el espectáculo lo están dando los demócratas. En primer lugar porque en el periodo de mucha inestabilidad global, extrema inestabilidad global, que nadie tiene asegurado, donde los servicios de inteligencia están fallando, acaba de haber una reunión entre el general en jefe de las Fuerzas Armadas rusas y el Joint Chief of Staff, el jefe de las Fuerzas Armadas, digamos, de Estados Unidos, hace 2 días, en Suiza, mejorando los sistemas de comunicación para evitar cualquier tipo de conflicto mayor. Ahora, si eso ocurre en forma paralela a un impeachment o un capítulo de destitución o una apertura a una posibilidad de destitución, a mí me parece que el espectáculo lo están dando los demócratas en el sentido de estar acechando, debilitando la primera magistratura de la potencia mayor del mundo, que está encargada de resolver conflictos incluso de nivel nuclear. Y detrás de esto, a mí me parece, tengo antecedentes, que está el poderoso lobby judío y el poderoso lobby de Israel en Estados Unidos en particular, empujando esta denuncia, esta probabilidad de destitución, no solamente como un castigo, sino tratando de debilitar cualquier posibilidad en el futuro, ¿no es cierto?, en el caso de que Donald Trump sea reelegido. Entonces a mí me parece que es muy grave, porque en este periodo de Navidad, cuando tú tienes un presidente acosado políticamente y en apariencia debilitado, ¿no es cierto?, obviamente tiene menos poder para manejar el botón rojo y manejar sus líneas de control y de comando en términos de seguridad. Puede haber mañana un atentado, espero que no lo haya. Sabemos cómo funciona Saudi Arabia en forma descontrolada, hay que estar siempre monitoreando sus células terroristas que andan dispersas por el mundo, por el planeta. Sabemos lo imprevisible que es Netanyahu, que es la política de Israel también. Puede haber cualquier tipo de manifestación. No estoy anunciando nada tremendo ni grave, sino que son elucubraciones mías, en el sentido de que se aprovechan de una debilidad en la potencia global mayor para poder hacer algún tipo de destrozo o enviar algún tipo de mensaje fatídico, ¿no es cierto?, con muertes de por medio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no hay ninguna razón del abuso de poder, porque un presidente tiene el mandato para hablar, y eso lo dice muy bien la Constitución, cualquier cosa con cualquier presidente, en cualquier parte del mundo. Él tiene esa posibilidad. Y respecto a la obstrucción de información, Dwight Eisenhower dice una cosa muy importante, que hay un privilegio de la primera magistratura, un privilegio de ser presidente de la República, de querer y no querer dar, o no tener la potestad de no entregar información a ningún órgano del Estado. No tiene ninguna obligación para hacerlo. Es decir, no hay crimen en ninguna de las dos situaciones. Ahora, yo no estoy haciendo una defensa de Trump, que quede muy claro, yo estoy analizando. Y lo que estoy analizando es una situación que para mí me parece un error del Partido Demócrata, que en este periodo, en donde hay una fragilidad en los equilibrios, en la política mundial, donde los equilibrios están dependiendo prácticamente de Rusia y de China, ni siquiera de la comunidad europea, que está dividida. Entonces, ocurre esto en la primera magistratura de Estados Unidos, la primera potencia mundial, o una de las más importantes. Entonces se le acosa, se le dinamita,
¿no es cierto?, su posibilidad de comando. Bien. Y eso me parece que es muy irresponsable. Eso a mí me parece que es frívolo, inclusive, Roberto. Bien. Y lo digo desde el punto de vista del análisis muy macro, muy global, con mucho sentido de los equilibrios, sentido de la paz. Creo que los demócratas están dando un espectáculo muy triste y les va a pesar. Hoy día Trump tiene hay 52% de norteamericanos en todas las encuestas acumuladas por una encuestadora, la 358. Entonces dice que hay 52% de norteamericanos en todos los polls que no quieren la destitución de Donald Trump. Eso ya es un veredicto importante del público. Y respecto a los republicanos, 80% que no, y al revés, 80% de los demócratas que sí, que se destituya. Bien. Entonces, estoy de acuerdo con el colega de que Estados Unidos está dividido. Sin embargo, aquí, atención, aquí los demócratas están ellos haciendo una especie de pequeño golpe de Estado y atentado a la seguridad nacional en su propio territorio. Y esa es la característica de la socialdemocracia y la característica de los demócratas. Bien. A ver, Eurico. Funcionan así en política, Roberto. Bien. Eurico, parece que tienes que decir algo, solo 30 segundos porque tengo una pregunta muy importante. Dale, Eurico. Telegráficamente, de atentado y golpe de Estado, con todos los respetos y todo el cariño a Juan Francisco, en absoluto. Están utilizando mecanismos absolutamente legales que prevé la Constitución y las leyes norteamericanas. Segundo, efectivamente, esos porcentajes son correctos. Hombre, falta decir que esos porcentajes, desde la perspectiva europea, serían mucho más reflejo de la foto real de la sociedad, pero no así en la americana, donde rige un sistema electoral que a nosotros, los europeos, entre los que me cuento, nos parece un poco absurdo, de colegios electorales que pueden hacer perfectamente que un tipo con solo el 40% de los apoyos o con el 30 y tantos % sea elegido presidente de los Estados Unidos. Por tanto, pero bien, me quedo con la conclusión general. Coincidimos en que la sociedad está absolutamente debilitada y fragmentada. 3, es evidente, hombre, que durante las primeras semanas se ha acusado el golpe desde un punto de vista de imagen, y esto sobre todo pensábamos todos que perjudicaba a Trump. Ahora hay toda una corriente de opinión que trata de darle la vuelta a este asunto y ver cómo a nivel de imagen los perjudicados podrían ser los demócratas, en la línea del discurso del colega, pero bueno, por confrontar y también por colocarme del otro lado de la mesa, cómo podrían sufrir las consecuencias de un desgaste electoral si parte de la opinión pública norteamericana, prácticamente la mitad, como bien ha dicho Juan Francisco, compra ese mensaje y efectivamente les parece que los demócratas se están extralimitando en sus funciones legales y dando una suerte. Hombre, a mí me parece un poco fuerte la expresión atentado o golpe de Estado, ¿no? Ellos utilizan los mecanismos legales. Bien. Vamos a ver cómo queda todo. Una última consideración. Por lo demás, el hijo de Joe Biden, porque ahora ya a la luz se utilizan todo tipo de estrategias, todo vale en el amor, en la guerra y en la política. Parece ser que nos estamos enterando de que era un perla, un exadicto a la cocaína y al alcohol, infiel matrimonialmente con la viuda de su hermano, infiel a su mujer, y que no tenía ni repajolera idea, perdón por el castellano llano, de energía, y que fue contratado por el gobierno ucraniano, por una empresa privada, pero con muchos contactos en el gobierno ucraniano para dar una pátina de respetabilidad, y que esa fisura fue la que aprovechó Trump. Claro que no tiene que dar toda la información, por supuesto que no. Veremos a ver si de una más que previsible investigación judicial, que será mucho más larga y exhaustiva, si se llega a determinar hasta qué punto Trump se extralimitó en sus funciones y cometió un hecho delictivo, por muy presidente que sea, si se demuestra que hubo sobornos, presuntamente, cosa que no sabemos, si se demuestra que hubo presiones y chantajes al gobierno de Ucrania, presuntamente, cosa que aún no sabemos. Bien, bueno, primero ahora se la hago a Francisco, y también para ti, Eurico, a ver si alcanza el tiempo. Francisco, quiero plantearte esta hipótesis, y es que quiero preguntar algo que puede ser muy escandaloso. Me van a decir que estoy loco, pero yo creo que hay que preguntar. A ver, los demócratas o la élite de los demócratas no son los que en realidad están con los rusos. O sea, el impeachment puede ser el gran truco de los demócratas. Podría ser una maniobra perfecta culpando a Donald Trump de ser espía ruso. Esto los alejaría de que ellos son en realidad. Lo pregunto porque hay que ver el pasado y es muy extraño. Si bien acusan a Trump, Donald Trump también acusa al ex vicepresidente de Estados Unidos de hacer lo mismo, presionar con dinero para que despidieran al fiscal que investigaba al hijo del vicepresidente de Estados Unidos y a la empresa gasera, todos ligados al presidente Yanukovych, a su vez ligado a Moscú. Y te pregunto, ¿no fueron los demócratas quienes querían proteger los acuerdos nucleares con Rusia y no es Trump quien los rompe, o es completamente al revés? El aliado de Rusia es Donald Trump. Por favor, Francisco. Es al revés.
Roberto, esta es una venganza del lobby judío, el lobby sionista en Estados Unidos contra Trump porque no ha sido decisivo ni decidido en atacar a Irán. Ese es todo el tema. El tema es ese. Están molestos con Trump y Israel está molesto con Trump y el lobby judío está molesto con Trump porque Trump ha sido, y dicen, por su imprevisibilidad, su forma no convencional de dirigir la política en general, él no está dispuesto a, ¿no es cierto?, no hay ninguna seguridad que el ataque a Irán. Ese es todo el tema central. Y el segundo tema, tú tienes toda la razón, es los vínculos con Rusia y el interés, ¿no es cierto?, de organizar un orden mundial nuevo a partir de un acuerdo entre Estados Unidos, Rusia y China, donde se incluye Corea del Norte también con el tema nuclear de esa zona. Es decir, estamos hablando, y perdona que, ya que es el colega español de la Real Academia, por supuesto, como lo digo con respeto, sin ironía, esta es una pelea de grandes perros, y los perros grandes son Trump y Putin, y lo digo con respeto. Y si los demócratas no pueden entrar en esa disputa, porque quedaron marginados de eso, lo mismo la socialdemocracia europea quedó marginada de esa negociación nuclear de grandes osos, de grandes bestias, de grandes animales. Lo digo en forma metafórica. Entonces, tan molesto que un político no convencional, que no viene de la realeza de la política, tenga esas posibilidades. Trump no quiere atacar a Irán. Eso lo ha dicho terminantemente antes de la campaña y durante. No le interesa. Y eso es el tema central de este impeachment. Es un castigo, ¿no es cierto?, y una presión, porque a Trump puede salirse de los tratados, que son mecanismos de presión. ¿Por qué no? Es decir, él puede decir, quiero mejorar ese tratado en función de la perspectiva hegemónica de Estados Unidos. No hay ningún crimen. Sin embargo, vamos al impeachment. Hay muchas más razones de impeachment el intervencionismo en Venezuela. Hay muchas más razones de impeachment, por ejemplo, salirse del pacto nuclear con Irán y el grupo de los 6. Eso sí que hay una razón de impeachment, porque pone en peligro la seguridad global. Y no lo hacen los demócratas. Es decir, perdónenme, es decir, yo no tengo nada contra los demócratas. Yo soy un analista. A mí lo que me molesta es que pone la seguridad global, las negociaciones que van en curso, en peligro. ¿Y qué va a quedar lo de Corea del Norte? ¿No es cierto? Eso es grave. Bien. Hay cruce nuclear ahí, de material bélico, porque yo tengo que creer en lo que sucede físicamente respecto a los lanzamientos. Y también las palabras de Rex Tillerson son muy importantes antes de dejar su cargo de secretario de Estado. Dice, claro, aquí la conversación nuclear es entre Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, toda esa cohetería nuclear sobrevuela Europa. Y por eso que sale, porque dijo una verdad. Lo sacan porque fue demasiado brutal. Es decir, es Europa la preocupada del tema nuclear, obviamente. Digamos, antes que llegue esa cohetería de Estados Unidos, caen en Europa. Bien. Lamentablemente es así. Y Roberto, tú eres mexicano, tengo entendido. En México se hacen las cosas muy directamente. Los mexicanos son directos. Y yo quiero ser directo con tu programa. Es decir, aquí esta acusación es porque ellos han quedado al margen de esa discusión, porque Trump no es un político convencional y no pertenece a la tradición de cómo ha llegado el mundo a este desorden mundial que no es responsabilidad de Trump, sino, desde mi punto de vista, responsabilidad de los socialdemócratas, de los Tony Blair, de los neoconservadores, del lobby Israel. Bien. Tiene nada que ver con China, con Rusia y con Irán. Pues muchas gracias. Gracias, Francisco, se nos acabó el tiempo. 20 segundos, Eurico, ya lo habíamos conversado antes, decías que estaban hundiendo a la Unión Europea y yo veo no solo lo que dice Francisco, sino también una máquina gigantesca de lavado de dinero allá detrás de todo esto y también la dupla de Boris Johnson, Donald Trump. Concluye con 20 segundos porque me tengo que ir, Eurico, por favor. La dupla de Boris Johnson, concluyo muy rápidamente, Roberto, y Donald Trump es absolutamente preocupante, ¿no? Dos tipos sobre los que recae el peso, la mayor, de la política internacional y de las decisiones más trascendentales a las que se va a enfrentar el mundo en los próximos meses y en los próximos años. ¿Qué puede salir mal? Que Dios, para quien sea creyente, cada uno en el suyo, o que quien sea la divina providencia nos coja confesados. Evidentemente Trump expresa, ahí sí estoy de acuerdo con Juan Francisco, de intereses mucho más
más poderosos que él. El lobby judío tiene mucho, pero ya no tenemos lamentablemente tiempo. Me gustaría responderle porque ha puesto el dedo en la llaga en algunas cuestiones. Solamente espero que la racionalidad se imponga y eso sí, que se cumpla y se respete la ley. Digo lo mismo siempre en España, en Europa y en todo el mundo. Lamento el hundimiento del prestigio y de la influencia de la Unión Europea y espero que este impeachment, independientemente de que fracasará porque matemáticamente no le dan los números, sea algo más que un toque de atención para que Trump corrija algunos de los vicios que han adornado su mandato de ya 3 años y medio y que los ciudadanos norteamericanos en la medida de lo posible puedan elegir en libertad dentro de unos meses a Trump o a otro presidente, al candidato demócrata, para enderezar en la medida de lo posible ese gran desorden mundial, como acertadamente calificaba Juan Francisco. Gracias Eurico. Francisco, un abrazo, excelente programa, por favor, gracias, les agradezco mucho. Les repito, han cerrado todas las cuentas de Hispan TV en YouTube, la última que era la de Detrás de la Razón, pues con decenas de miles de seguidores también la cerraron, pero sorpresa, mire, aquí le ponemos esta, sorpresa, la mía, la de un servidor, sigue abierta en YouTube, búsquela por favor, búsquela ahí, dice Detrás de la Razón, Roberto de la Madrid, Detrás de la Razón oficial, Roberto de la Madrid, ahí seguimos a sus órdenes y les suplico que reparta el link a todos los que pueda para que no crean que hemos cerrado. Les repito, está abierta en YouTube la cuenta Detrás de la Razón oficial, Roberto de la Madrid, repártala por favor, buenas noches. A special report. The House impeachment vote.